Buenos días a todos, soy Bella y hoy quiero contarles una historia muy sencilla, pero que me enseñó algo importante sobre la comida, las estaciones del año y también sobre la paciencia. Todo empezó un sábado por la mañana. Yo tenía ganas de cocinar algo especial, algo diferente a lo que preparo siempre, así que decidí ir al mercado local de mi barrio, ese mercado pequeño donde los vendedores conocen a casi todos sus clientes por nombre. Antes de salir, recordé algo de mi infancia. Mi abuela siempre me llevaba al mercado los sábados, y yo caminaba a su lado sujetando su mano, mirando todo con los ojos muy abiertos. Ella siempre decía que el mercado era como un libro abierto sobre la naturaleza, y que si uno sabía leerlo, podía aprender muchísimo sin necesidad de ningún libro de verdad. En ese momento no entendía bien lo que quería decir, pero hoy, tantos años después, empiezo a comprenderlo poco a poco. Cuando llegué al mercado, el lugar ya estaba lleno de vida. Había puestos de frutas, puestos de flores, puestos de pan recién horneado y, por supuesto, puestos de verduras de todos los colores posibles. El aire olía a tierra fresca, a hierbas y a fruta madura. Fue un momento hermoso, uno de esos momentos que uno recuerda después con una sonrisa. Caminé despacio entre los pasillos, mirando cada puesto con curiosidad. Vi tomates rojos y brillantes, calabazas grandes de color naranja, pimientos verdes y amarillos, y también unas zanahorias que parecían recién salidas de la tierra. Todo se veía tan fresco que quería llevármelo todo a casa. Pero entonces me detuve frente a un puesto donde un señor mayor, con las manos algo cansadas pero una sonrisa amable, organizaba sus verduras con mucho cuidado. Le pregunté cuáles eran las mejores para comprar en esa época del año. Él me miró con calma y me dijo algo que nunca olvidé. Señorita, la mejor verdura no es la más bonita, sino la que está de temporada. ¿Ustedes sabían que las verduras de temporada tienen mejor sabor y también son más económicas? Yo no lo sabía tan claramente hasta ese momento. El señor me explicó que en esa época del año era mejor comprar calabaza, zanahorias, coliflor y espinacas, porque esas verduras estaban en su mejor punto natural, cuando el clima y la tierra las ayudan a crecer sin esfuerzo extra. Me quedé pensando en eso mientras miraba los colores del puesto. A veces vamos al mercado y compramos lo primero que vemos, sin pensar en el momento del año en el que estamos. Pero cada estación tiene sus propios regalos, y aprender a reconocerlos es también aprender a respetar la naturaleza y el trabajo de quienes cultivan la tierra. El señor continuó hablando mientras acomodaba sus cajas. Me contó que su familia trabaja la tierra desde hace 3 generaciones y que su padre le enseñó a reconocer cuándo una verdura estaba lista solo con mirarla y tocarla. Me mostró cómo una calabaza madura suena diferente cuando se golpea suavemente con los dedos y cómo el color de las hojas puede decir mucho sobre la frescura de una verdura. Seguí caminando y en el siguiente puesto encontré hierbas frescas, cilantro, perejil y albahaca. El aroma era tan fuerte que casi podía sentir el sabor solamente al olerlas. Compré un poco de cada una, pensando en la sopa que quería preparar esa tarde. La mujer que vendía las hierbas me recomendó combinar el cilantro fresco con un poco de limón, para darle más vida a cualquier plato sencillo. Ahora quiero contarles algo, no como una historia separada, sino como parte de esta misma mañana de aprendizaje. Mientras caminaba entre los puestos, pensaba en lo importante que es también aprender vocabulario nuevo cuando uno está aprendiendo un idioma. No solo memorizar palabras, sino conectarlas con experiencias reales, como ir al mercado y ver, tocar y oler cada palabra nueva. Por eso, hace un tiempo, creé mi propia aplicación. Se llama Carmilo Fox, una app que hice pensando en momentos exactamente como este. Allí encuentras palabras relacionadas con la comida, ejemplos de frases sencillas para practicar y una imagen para cada palabra, para que puedas recordar mejor el vocabulario nuevo mientras aprendes español de forma natural. Si quieres seguir practicando después de esta historia, encuentras los enlaces en la descripción. Después de comprar las hierbas, seguí explorando el mercado. Encontré un puesto de frutas donde una mujer joven vendía mangos, papayas y unas uvas verdes que se veían deliciosas. Compré algunas uvas para comer en el camino y seguí caminando con mi bolsa cada vez más llena. En un momento me detuve frente a un puesto de especias. Los colores eran increíbles, rojo, amarillo, marrón,
y el aroma era una mezcla de aventura y tradición. El vendedor me explicó cómo algunas especias también cambian según la temporada y cómo combinarlas puede transformar completamente un plato simple en algo especial. Me habló también sobre el comino, el pimentón y una mezcla local que su familia prepara desde hace muchos años. Un poco más adelante encontré un puesto de quesos artesanales. El señor que atendía me ofreció probar un pequeño trozo de queso fresco, y su sabor era suave y delicado. Me dijo que ese queso combinaba perfectamente con las verduras asadas, especialmente con calabaza y pimientos. Anoté mentalmente esa idea para mi próxima receta. Cerca de ese puesto vi a una niña pequeña ayudando a su madre a elegir tomates. La niña tomaba cada tomate con mucho cuidado, lo olía y luego lo mostraba a su madre con una sonrisa enorme, como si hubiera encontrado un tesoro. Me detuve un momento a observarlas y pensé en lo bonito que es cuando aprendemos, desde pequeños, a valorar algo tan simple como una verdura fresca. La madre le explicaba con paciencia cuáles tomates estaban listos y cuáles todavía necesitaban unos días más para madurar, y la niña escuchaba con toda su atención, repitiendo cada palabra nueva en voz baja. Esa pequeña escena me hizo pensar en que aprender, sea sobre comida o sobre un idioma nuevo, siempre empieza igual, con curiosidad, con preguntas simples y con la paciencia de alguien dispuesto a explicar las cosas con calma. No hace falta ser un experto para empezar, solo hace falta prestar atención y disfrutar cada pequeño descubrimiento en el camino. Seguí caminando un poco más y llegué hasta el final del mercado, donde había un pequeño puesto de café. Pedí un café caliente y me senté en una banca cercana, observando el movimiento de la gente. Familias completas caminaban juntas. Algunos vecinos se saludaban con abrazos y los vendedores gritaban con alegría los precios del día. Todo ese ambiente tenía una energía especial, difícil de explicar con palabras, pero fácil de sentir con el corazón. Mientras tomaba mi café, pensé en cuántas historias diferentes existen detrás de cada puesto, detrás de cada vendedor y detrás de cada persona que camina por esos pasillos buscando lo mejor para su familia. El mercado, al final, no es solo un lugar para comprar comida. Es también un lugar donde se cruzan historias, tradiciones y pequeños momentos de conexión humana. Ese día aprendí que ir al mercado no es solo una tarea, es también una experiencia. Es una oportunidad para hablar con personas que conocen su trabajo con pasión, para aprender sobre la tierra, sobre el clima y sobre cómo la naturaleza decide qué nos ofrece en cada momento del año. Cada puesto tenía una historia y cada vendedor tenía algo interesante para enseñar, si uno se tomaba el tiempo de preguntar y escuchar con atención. Antes de irme, pasé por el puesto de flores. Compré un pequeño ramo de flores amarillas para poner en mi mesa, porque pensé que después de una mañana tan llena de colores y aromas, mi casa también merecía un poco de esa alegría del mercado. Cuando por fin regresé a casa, empecé a preparar mi comida con todo lo que había comprado. Corté la calabaza en trozos pequeños, piqué las zanahorias y agregué las hierbas frescas que había comprado. Mientras cocinaba, recordaba las palabras del señor del mercado. La mejor verdura es la que está de temporada. También recordaba la voz de mi abuela, diciéndome que cocinar con calma es una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Cuando la comida estuvo lista, llamé a mi vecina para compartir un plato con ella. Nos sentamos juntas, comimos despacio y hablamos sobre lo mucho que a veces olvidamos disfrutar las cosas simples de la vida. Ella me contó que en su ciudad natal, su abuela siempre decía algo parecido sobre las verduras y las estaciones. Fue bonito escuchar que esa sabiduría se repite en diferentes lugares del mundo, sin importar el idioma o la cultura. Mientras comíamos, mi vecina me preguntó cómo había aprendido tanto sobre las verduras de temporada en una sola mañana, y le conté toda la conversación con el señor del puesto. Nos reímos juntas al pensar en cuántas cosas aprendemos simplemente por hablar con las personas correctas en el momento correcto. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han comprado una verdura o una fruta sin saber si estaba de temporada? ¿Han tenido una experiencia similar en un mercado local, hablando con un vendedor que les enseñó algo nuevo? Me encantaría leer sus historias en los comentarios, porque siempre aprendemos más cuando compartimos experiencias. Si esta historia les pareció útil para practicar su español y si sienten que aprendieron algo nuevo hoy, pueden darle like al vídeo.
Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y si todavía no forman parte de esta comunidad, pueden suscribirse al canal para seguir practicando español con historias como esta cada semana. Antes de terminar, quiero compartir una última reflexión. Creo que aprender un idioma es parecido a elegir verduras en el mercado. No se trata de tomar lo primero que aparece, sino de tomarse el tiempo para observar, preguntar y elegir con calma lo que realmente nos va a nutrir. Así como el señor del mercado eligió con cuidado cada verdura para ofrecer lo mejor a sus clientes, ustedes también pueden elegir con calma las palabras nuevas que quieren aprender cada día. Espero que esta historia les haya gustado y que la próxima vez que vayan a un mercado presten un poco más de atención a las verduras de temporada, a los colores, a los aromas y a las personas que trabajan cada día para ofrecernos alimentos frescos. A veces, las mejores lecciones de vida están escondidas en los lugares más simples, como un pequeño mercado de barrio un sábado por la mañana. Gracias por acompañarme en esta historia de hoy. Fue un placer compartir esta experiencia con ustedes. Espero que hayan practicado su español escuchando cada palabra y que hayan aprendido algo nuevo sobre las verduras, las estaciones y también sobre la importancia de disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, sigan practicando su español un poquito cada día. Cada palabra nueva que aprenden es como una semilla que con paciencia y constancia crecerá poco a poco hasta dar frutos. Buenos días y que tengan una excelente jornada.